Gracias, José. Suerte, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos y suerte. Gracias, igual ya. Gracias y suerte a todos. Entonces, José, yo le doy paso a usted, ¿sí? Cuando tú quieras. Ya, gracias. Muy buenas tardes, en nombre de la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura de la Universidad. Y a todas quienes se han conectado para presenciar actual este webinar denominado Incidencia de la danza en la educación. Esta tarde compartiremos este webinar con la presencia del señor vicerrector, PhD, Máster José Juncosa. Le damos paso, por favor. Muy buenas tardes y bienvenidas a todos quienes están conectados en este webinar hecho por el Asociacionismo Universitario Salesiano de Cultura. Damos una especial bienvenida también a los estudiantes, docentes que están conectados de otras instituciones universitarias salesianas de otros países. Entiendo que es una conexión concertada también con universidades de Chile, Bolivia, El Salvador y también de otros países, ¿no? Es una de las primeras conexiones que hacemos conjuntamente, así que felicitémonos por eso y también animémonos a seguir compartiendo este tipo de experiencias, reflexiones conjuntas para nuestros estudiantes. Para la salesiana del Ecuador, el tema de la danza está ubicado, ¿no es cierto?, localizado, lugarizado, como se suele decir, en los grupos de danza que conforman el asociacionismo universitario. Lo ideal sería que estuviera mezclado permanentemente con las tareas de enseñanza, aprendizaje, que no sea solo una actividad cultural, sino que sea algo regular, algo que los estudiantes perciben y practican como parte de su crecimiento personal y también de su crecimiento intelectual. Porque se piensa con el cuerpo y vivimos el mundo y las categorías intelectuales por sí sabemos que son reductivas. Entonces hay una conciencia cada vez más clara que lo corporal, el vivir nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros entendimientos a través de la danza es algo cada vez que está más en el tapete de las reflexiones pedagógicas y es algo a lo que hay que abrirle todavía mucho más espacios de con los cuales contamos. Así que bienvenidos y disfrutemos este acontecimiento y ojalá tengamos en el futuro mucho más de estos. Buenas noches. Muchas gracias, Máster José Juncosa, por su participación y esta tarde por deleitarnos con también su compañía para poder hablar sobre la danza durante todo este webinar que estamos compartiendo el día de hoy. A continuación, voy a indicar brevemente, para esta tarde vamos a tener la moderación del evento
a cargo de nuestra invitada especial Karen Montero, bailarina, coreógrafa y actriz ecuatoriana. Voy a leer brevemente su hoja de vida. Ella es bailarina y coreógrafa certificada en IDA Hollywood, en Los Ángeles, California, coreógrafa de combate para cine, certificada en RANDA, Londres, coreógrafa de varias disqueras internacionales como Panama Music, Pina Records, White Lion Music, entre otros. También ha participado como jurado de TV shows, como Bailamos de Teleamazonas. También ha sido jurado internacional en competencias como Muévelo en Panamá, Jazz Dance en Puerto Rico. Es docente de la Universidad de las Américas, UDLA, y es CEO de Feeling Dance Crew. Además, ha participado como coreógrafa y directora escénica del talent show La Voz, temporadas 1 y 2, coreógrafa y directora escénica del talent show Yo Me Llamo, temporadas 2 y 3. Y para finalizar, ella ha participado como actriz principal en las películas 303 Rescate, película ecuatoriana, y El Rezador, película ecuatoriana próxima a estrenarse. Sin más que decir, damos paso a Karen Montero. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por la presentación, Doris, y de igual manera muchas gracias a la Universidad Politécnica Salesiana por tenerme aquí en calidad de moderadora. Para mí es todo un honor el poder compartir con ustedes este conversatorio tan lleno de buenos exponentes y de grandes ideas que nos van a ayudar a entender mucho más la educación y el desarrollo de la danza en las instituciones. El día de hoy contamos con 4 maravillosos invitados a quienes voy a presentar a continuación. Nos acompaña Viviana Sánchez Arcos, licenciada en Gestión para el Desarrollo Local y Sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana, magíster de Estudios de la Cultura, mención Políticas Culturales, fue bailarina de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y ahora es artista independiente e investigadora. También nos acompaña Victoria Velasco Ayala, graduada en la Universidad de las Artes en Argentina, licenciada en coreografía, licenciada en interpretación, profesora de las artes, mención danza clásica y contemporánea. También contamos con el honor de tener aquí a Juan Arellano Jara, bailarín y coreógrafo chileno. Formó parte del elenco del Ballet de Cámara del Teatro Municipal Santiago de Chile y del Ballet de Arte Moderno de Octavio Sintolesi. Máster en Estudios del Arte, artista y docente, coordinador de la unidad de titulación de 3er nivel de la carrera de Teatro y Posgrado de la Facultad de Artes. Asimismo, contamos con un gran invitado especial, Edwin Gerardo Santos, bailarín de Ballet Folclórico Nacional de El Salvador, bailarín y coreógrafo de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, y ha tenido participaciones destacadas a nivel internacional en países como Francia, España, México, Venezuela, Colombia, Panamá y todo Centroamérica. El día de hoy para mí es un honor compartir con ustedes y también es un honor el moderar este webinar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a hacer 3 rondas de preguntas y voy a yo misma dar el orden en el que me van a responder. Desde ya les doy la bienvenida y les doy paso a cada uno de ustedes para que saluden a todas las personas que están conectados, que estoy seguro están ansiosos de saber cuál es su sentir en este webinar. Viviana. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por este espacio para compartir. Para mí siempre es un gusto regresar al espacio que me ayudó a abrir mi mente en relación a la danza. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Estamos felices de tenerte aquí. Nos acompaña también Victoria. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo desde Argentina. Vivo en Argentina hace 10 años. Vine a estudiar acá y a bailar un poco. Y bueno, súper contenta de poder estar en este conversatorio y dar parte de mi experiencia para este maravilloso mundo de la danza. Gracias. Gracias a ti, Victoria. El maestro Juan Arellano también. Le damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes con todos y con todos. Es muy grato estar en este momento y compartir y poder discutir temas que nos competen, que es la danza y la educación. Bienvenidos. Gracias, maestro. De igual manera le damos la bienvenida
a Edwin Gerardo Santos. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este conversatorio. Un saludo desde El Salvador y espero que las experiencias que les vamos a compartir ahora sean de mucho agrado y conocimiento para ustedes. Seguro que sí. Estoy convencida de que todos quienes nos están viendo y escuchando están ansiosos por saber mucho de todos aquellos conocimientos y experiencias que ustedes el día de hoy van a compartirnos. Voy a dar inicio a la primera ronda de preguntas. Les recuerdo a todos y cada uno de los participantes que tienen única y exclusivamente 3 minutos para contestarnos. Voy a iniciar, ¿ok? Yo creo que esta es una pregunta con la que nos identificamos un montón todas las personas que estamos inmersas en el mundo de la danza. ¿Cuál es la influencia que tiene la enseñanza de la danza en la formación del ser humano y de la educación? Hoy quiero iniciar con Viviana. Gracias. A ver, cuando yo leía la pregunta, me ponía a pensar sobre todo en el espacio de la investigación. La danza es una práctica corporal que ya ha generado hace mucho tiempo teorías, ¿no es cierto? Y aquí en el país existen ya varias personas que están teorizando sobre la danza, sobre nuestra danza, que es un conocimiento que puede ser creado y recreado desde otros espacios, que no son los racionales, digamos, o sea, que no viene ligado a este pensamiento racional. Al decir esto me refiero al despliegue desde nuestros cuerpos, ¿sí? Desde nuestros cuerpos latinos, nuestros contextos, nuestros lugares de enunciación, que valoren esos valores y conocimientos y saberes que están contenidos en nuestros cuerpos, que están presentes en nosotros. Con esto quiero seguir como la línea de pensamiento que ya se propone con pensadores como Ernesto Ortiz, Valeria Andrade, Gabriela López, que han hecho ya mucha investigación sobre la danza ecuatoriana, ¿no es cierto? Y sobre pedagogías de la danza en el país. Es una enseñanza, una práctica de la danza desde un espacio, lo que nos debería importar, que sea un espacio crítico, ¿no es cierto? Que tiene por objetivo aportar en el trabajo corporal como un espacio prolífico de generación de conocimiento, de un conocimiento propio, y que donde todos los cuerpos, todas las personas pueden producir conocimiento. O sea, no limita la generación de conocimiento solo a quienes tienen un acceso a una forma de producción ligado a lo que se entiende por racional, sino que la práctica concebida en los cuerpos produce un conocimiento, y eso también hay que ir contra una mirada eurocéntrica que está como dominante en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? Una mirada del cuerpo, una mirada de estética, una mirada que se va imponiendo, y que nosotros ya a través de nuestras prácticas podemos subvertir, ¿cierto? Influye directamente en el ser humano porque trasciende esta producción de conocimiento, porque el raciocinio mismo sucede en el cuerpo, ¿no? Es cuerpo, y porque todo tipo de danza, toda práctica corporal contiene al ser humano y por lo tanto a toda su producción cultural. Gracias. Gracias, Viviana. Maravillosa intervención. Continuamos con Victoria Velasco Ayala. ¿Cuál es la influencia que tiene la enseñanza de la danza en la formación del ser humano y la educación, Victoria? Bueno, desde mi punto de vista, y también tomando algunas reflexiones, tomamos en cuenta que la danza es una forma de comunicación y de expresión por medio del cuerpo a través del movimiento, ¿no? Entonces la danza influye en adquirir y desarrollar muchas destrezas motoras, la coordinación, la creatividad, la memoria, la atención, la sensibilidad, la imaginación, la concentración. Aporta también y influye en una interacción, en una integración, en una aceptación en la sociedad, en una seguridad en sí mismos. Además que en el campo, al ser trabajar con el cuerpo, ¿no? En la parte física nos ayuda a conocernos y cuidar de nuestro cuerpo, brindando distintas posibilidades como ya tomando la elasticidad, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, el control. La danza
es una combinación entre el cuerpo y la mente, y de esta manera se lleva a cabo un aprendizaje activo y creador. Para mí la enseñanza influye de dos maneras. Una, como instrucción, donde uno está viendo las aptitudes para la danza, creando hábitos físicos y mentales del movimiento tecnificado y transmitiendo los conocimientos que estos implican, ¿no? Y mientras tanto también como educación, donde nosotros aprendemos a las convicciones artísticas, la valoración sobre sí en la danza, en el arte de la danza, la voluntad y el carácter, y desarrollamos las bases de una personalidad artística. Esta enseñanza tiene que estar dentro de los límites de una realidad objetiva, porque vamos a trabajar con nuestro cuerpo y nuestras capacidades y posibilidades reales que nos da nuestro cuerpo. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Maravilloso tu punto de vista. Me encantaría en este momento escuchar a Juan Arellano Jara con la misma pregunta. ¿Cuál es la influencia que tiene la enseñanza de la danza en la formación del ser humano y la educación? Bien, cuando hablamos de la danza y la incidencia y la educación, siempre pienso en el concepto de danza educativa. Al hablar en el concepto de danza educativa, es una danza que todo ser humano puede practicar. Y desde ese punto de vista, creo que es algo elemental y muy importante que la danza se vincula en el desarrollo y en el aprendizaje del individuo. Y es por eso que se ha involucrado en los pénsulos de estudio. Entonces, desde allí, no es solo la danza a nivel artístico, sino tenemos una danza que abarca muchos campos, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia, creo que es muy rico saber y diferenciar que la danza tiene un mejor ser humano. Entonces, puede trabajar desde varios lugares. Y desde allí, creo que la danza, si bien es cierto, es un arte desde la prehistoria. Hablamos del ballet, hablamos de la danza prehistórica, hablamos de la danza folclórica, hablamos de los bailes de salón, en fin, hay varios campos donde podemos incursionar en una búsqueda. Pero para mí lo más importante dentro de la danza y la incidencia en la educación es el concepto creativo. Este concepto creativo es el que le da al individuo a resolver problemáticas, a entender el mundo desde otra perspectiva. Y de allí, entonces, ese es uno de los espacios que yo creo que es fundamental entender que el individuo, a través del arte, es un individuo sensible, es un individuo que percibe la problemática y por ende podemos tener un mejor ser humano. Muchísimas gracias, maestro. Maravillosa intervención. La verdad es que mirar la danza desde los ojos de un artista y mirar el mundo desde los ojos de un artista es completamente diferente a lo que el mundo está acostumbrado. Vamos a avanzar con Edwin Gerardo Santos con la misma pregunta. Nos encantaría saber cuál es tu postura acerca de cuál es la influencia que tiene la enseñanza de la danza en la formación del ser humano y la educación. Bueno, cuando leí esta pregunta, solo se me vino a la mente todas las experiencias que he vivido en el entorno de los festivales que he visitado. He conocido muchas personas y yo creo que la danza nos hace más sensibles al entorno en el que vivimos y nos rodeamos. He vivido tantas cosas con estas personas y he conocido sus emociones, no solamente de cuando hablamos, sino que también cuando lo transmiten con el cuerpo. La danza nos ayuda a transmitir un sentimiento que nosotros tenemos hacia las personas, pero no hablando, sino que bailando. Entonces es muy bonito ver esa experiencia en tanto al ser humano. Lo hace más sensible a su entorno. Y tanto a la educación, bueno, es bueno porque podemos rescatar, yo les hablo por lo menos en el folclore, que es mi fuerte, nos ayuda a rescatar muchas costumbres que se han dejado y se van perdiendo por el tiempo, por otras culturas que vienen a influenciar a nuestra población. Muchísimas gracias, Edwin. Maravillosa intervención. La verdad es que nos deja
Estos 4 maravillosos panelistas nos dejan grandes enseñanzas y diferentes puntos de vista que nos permiten apreciar la danza en el ser humano y en la educación desde la humanidad, la creatividad, el arte y el conocimiento. Voy a proseguir con la segunda pregunta y voy a mantener el orden. Así que les recuerdo nuevamente que tienen 3 minutos para sus intervenciones. Voy a empezar con Viviana, así que Viviana, ¿consideras importante que la danza y otras artes sean tomadas como una asignatura en el pensum de estudio? Si es así, ¿por qué? A ver, cuando yo leía esta pregunta, pues me venía a la cabeza esta división que existe entre las artes populares y el arte culto, entre comillas, ¿no? Las artes populares como expresiones culturales, como productos folclóricos, versus un arte culto. ¿Por qué la danza? ¿Por qué las artes, al estar insertos, nos permitirían cambiar también esas concepciones? Si queremos hablar de democratización de las artes deben estar incluidas en todos los niveles de educación, porque así ese discurso artístico no se me va a ser ajeno, no va a ser para unos y no para mí, no va a ser un mundo diferente, no me va a excluir. Una asignatura artística dentro de la educación permitiría romper nuestra carga, esa mirada con la que miro los discursos artísticos de estos que aparentemente no son para un tipo de personas, mientras otros sí. Sí, esta mirada de productos de entretenimiento o productos culturales, otro que es el arte culto. O sea, esto es entretenimiento, no, eso no es arte, esto es folclore, esto es para turistas, y esto es un arte culto para gente que está entrenada para entender ciertas concepciones. El estar incluido en todos los niveles de educación, simplemente estamos permitiendo ejercer el derecho a nuestros derechos culturales, sí, poder asimilar y decidir con qué estética me voy a identificar, con cuál voy a practicar, si me gusta o no me gusta, ¿sí? Y no delimitarte por otras razones que hay que decirlo, son políticas, ¿no? Que están en la base de la sociedad, que eso me parece a mí fundamental. Porque mira que muchas veces se vacía la producción de la danza nacional porque se la vuelve un producto de consumo inmediatista, ¿no? No se respeta el trabajo investigativo, antropológico que se tienen en esas producciones, ¿sí? Y en cambio se vuelve la danza clásica, danza contemporánea, en una obra que obviamente solo se baila en ciertos espacios, inaccesible en otros, y las danzas que puedes calificar ahora como urbanas, como subproductos culturales, ni siquiera como prácticas artísticas, que no entran en estos lenguajes. Por eso, para mí, debería ser fundamental tener un criterio claro para que las prácticas artísticas sean realmente incluidas en los pensums de estudio. Muchísimas gracias, Viviana. Valiosísima tu intervención y la verdad, la danza y las artes es un lenguaje al que el mundo no debe ser ajeno. Y muchas gracias por tu intervención, la verdad. Vamos con Victoria Velasco Ayala con la misma pregunta. ¿Consideras importante que la danza y otras artes sean tomadas como una asignatura en el pensum de estudios? Si es así, ¿por qué? Bueno, sí, y comparto mucho con Vivi lo que dice, que primero porque es un derecho para todos, o sea, debería estar, el arte debería estar en el pensum para todos, porque después dicen que el arte es elitista, y el arte es un derecho a todos. Es importante porque además de eso accede a aprender, como dijimos antes, otras maneras de ver, ¿no? El trabajo en equipo, la disciplina, hay una ética, una atención, un aprecio, un gusto, ¿sí? Como darle también, uno aprende a tener un poquito más de detalles acerca del arte, o sea, saber mirar el arte, saber entender el arte, ¿no? Pero también necesitamos... y también nos sirve para que le den la importancia que requiere el arte, ¿no? Como desde una profesión, desde una carrera, porque me parece que como experiencia entre
nosotros, no sé, siempre te dicen, ¿y a qué te dedicas? Soy bailarina. Ah, sí, pero ¿y qué más? Y no, soy bailarina, mi profesión es ser bailarina, mi profesión es ser docente de arte, de danza, ¿sí? Entonces, como a darle la misma importancia, que no justamente solamente te guste ir a ver, sino que te guste ser bailarín, darle la importancia y que necesitas el mismo cuidado, el mismo respeto, la misma dedicación y el mismo estudio que cualquier otra carrera debes tener, ¿no? Entonces, saber que también ser artista se necesita de un proceso y de una preparación y ser consciente para el aprendizaje. Entonces, además de ser un derecho para todos, también conocer y respetar que también es una profesión como cualquier otra. Así que sí. Gracias, Victoria. Muy necesitado, la verdad. Voy a proseguir con el maestro Juan Arellano Jara con la misma pregunta. ¿Considera importante que la danza y otras artes sean tomadas como una asignatura en el pensum de estudios? Si es así, ¿por qué? Bueno, de hecho, las artes están involucradas en los pensos del estudio. Están. El problema no es ese, el problema es que debemos tener profesionales que se involucren en el campo de la educación. Porque a veces solo pensamos en el campo artístico, como ya los compañeros lo han mencionado. Pero no pensamos en el campo educativo. Por eso insisto que es fundamental el tema de la creación. Entender la danza como una herramienta de aprendizaje. Ahora, si de allí los estudiantes deciden involucrarse en el arte, como nosotros, bienvenido. Pero también la danza dentro del pensum de estudio, insisto, que es para desarrollar la creatividad y resolver problemas. Y no lo digo yo, lo dice Lava, lo ha experimentado la UNESCO. Siempre doy este ejemplo que me parece maravilloso. La UNESCO hace un tiempo hizo un experimento con dos grupos de estudiantes, en el cual a un grupo de estudiantes le dio las herramientas artísticas y a otro grupo de estudiantes no le dio las herramientas artísticas. Al final de este proceso, le dio una tarea que resolver. Entonces, los estudiantes que tuvieron herramientas artísticas resolvieron, y los estudiantes que no tuvieron la herramienta les costó resolver. Por eso insisto que el tema con la educación es creativo, despertar la creatividad de los niños, de los adolescentes, ¿sí? Ahora, el tema artístico, bien, o sea, hay consumo para todos. Está el tema recreativo, el tema deportivo, ¿cierto? El tema sacro, por así decirlo. Y también lo que tenemos que recordar que la danza en Ecuador es joven también. Tenemos mucho que hacer todavía, hay mucho que experimentar, hay mucho que investigar. Y desde allí es válido. Hay bastante danza independiente, hay mucha gente que ha aportado. Como mencionaba Vivi, también está Wilson Pico, también está Clever Viera, también está María Luisa González, Laura Real. Hay otros también que han seguido como apuntalando estos procesos, gente que lleva más de 50 años en las tablas y que hay que reconocer que ellos han aportado un tema también educativo. Y desde sus propuestas, desde sus visiones, desde sus ideologías. Entonces, yo sigo insistiendo que el tema es creativo. Y además de eso, hay que fortalecer el tema pedagógico, eso sí. Porque no podemos mezclar todo, tenemos que diferenciar. Entonces, el arte, la danza, como concepto de creación, es perfecto para los niños. Yo he tenido mucha experiencia con niños. He trabajado con un montaje que hice con 200 guaguas sobre el calentamiento global. Y fue completamente desde lo lúdico y con música en vivo. Entonces fueron grandes experiencias. O sea, ¿no? Desde allí yo defiendo eso. O sea, la danza en el pensum y el arte en el pensum hay que defenderlo y hay que fortalecerlo. Y también apoyar el tema creativo en las provincias. Eso está muy débil. El tema creativo en las provincias, o sea, a veces nos concentramos solo en las grandes ciudades, pero en las provincias hay mucho que aprender. También he trabajado 8 años en la Amazonía, he aprendido mucho. Les cuento esta experiencia porque de eso se trata. Un día me contactó un lugar X, una persona X, en la Amazonía, y me dice, vengan,
le quiero contratar para darle danza a las nacionalidades, Choar, Achuar, Guau. Entonces yo le dije, yo no puedo hacer eso. Yo no les puedo enseñar danza a ellos si ellos danzan por excelencia. Su cultura es danzar, su comunicación es danzar. Yo no les puedo enseñar danza. Tal vez lo que yo podría es hacer un diálogo con ellos de otra manera. Entonces, en base a esta experiencia, estamos sintiendo que el tema creativo es el pilar fundamental de todo proceso. Muchísimas gracias, maestro. Crear conciencia creativa. Básicamente es algo que nos falta muchísimo hoy en día. Muchísimas gracias. Avanzamos finalmente con Edwin Gerardo Santos. Repito la misma pregunta. ¿Consideras importante que la danza y otras artes sean tomadas como asignatura en el pensum de estudios? Si es así, ¿por qué? Claro. Primero, hablarle la experiencia de acá, de mi país, pues acá no, la danza, no hay una carrera a seguir, pues decir, yo voy a estudiar danza y me voy a dedicar a la danza. Y lo que sucede es que nuestra sociedad, a los que hacemos danza, a los que nos dedicamos a bailar, a los que tenemos como ocupación bailarín en nuestra identidad, nos dicen, él no tiene nada que hacer, él va a hacer danza, él va a bailar, porque él no tiene oficio, no aprendió nada, no fue a la universidad, él hace eso porque no tiene nada más que hacer. El problema es porque la danza acá no está involucrada en un pénsul de estudio que podamos decir, como dijo la maestra, que pueda venir en todos los niveles académicos, desde que el niño va a kinder o kinder, que le enseñen a que la cultura, a que la danza, a que las expresiones del arte no es para las personas que no tienen nada que hacer, sino que también es otro oficio, otra profesión que podemos seguir. Eso es importante, involucrar la danza y otros aspectos culturales dentro de un pénsul, y no también dentro de un pénsul, sino que también dentro de una carrera, porque lastimosamente, como les digo, yo hablo de experiencia en El Salvador. Acá no tenemos una carrera que uno pueda decir, yo me gradué de maestro de danza, yo me gradué de licenciado en danza, sí. Entonces, eso aparte de que ve la cultura y rescata nuestra cultura o nuestras artes danzarias o nuestro arte en general, en global, nos hace también que las personas también cambien su forma de pensar. Porque yo veo un show de alguien que baila reggaetón, dicen, estos son callejeros. Pero no, es su cultura, es su forma de expresión, que nosotros los que hacemos danza o arte, lo vemos y decimos, wow, qué genial, cómo bailan ellos, eso es súper lindo, pero otras personas no lo ven así, y por eso creo yo que es muy importante incluir el arte y la danza en un pénsul de una carrera. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias por su intervención a nuestros 4 maravillosos panelistas. Quiero recordarles a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live que pueden dejar en los comentarios las preguntas para estos 4 maravillosos panelistas. Avanzo. No sin antes agradecerles por esas increíbles respuestas que nos han generado, no solo a mí, sino a todos, estoy segura, a todas aquellas personas que están disfrutando de este conversatorio, conciencia acerca de lo importante que es la familiaridad que la danza debe tener en la vida de todos y cada uno de los pequeños y grandes estudiantes que tengamos en diferentes centros educativos. Avanzo con la siguiente pregunta y voy a mantener el orden. Así que inicio con Viviana. Viviana, ¿cuáles son los retos para ti? ¿Cuáles son los retos que le espera a un docente o maestro al impartir la enseñanza de la danza en las instituciones educativas? Yo estaba pensando en un escenario pre-pandemia, ahora en uno pandémico, ya tal vez después de un post-pandémico. Pero en el pre-pandemia, ¿qué te puedo decir? Creo que los compañeros, compañeras deben recordar, siempre que uno va a dar clases de danza,
como que no hay una relación de lo que se va a trabajar y te mandan al patio con 100 guaguas, sin micrófono, en unas condiciones, digamos que no muy óptimas, ¿no? Además, como si o te meten en un espacio para que bailen, hay que bailen todos, ¿no? Rayos, ahí. Es complejo porque no está asimilado, como decía Juan, no está asimilado la importancia dentro del pensum. O sea, no está, podría decirse que aquí se debe dar danza, que hay estos espacios para que haya clubs de arte, no sé qué, pero ¿cómo está inserto en el pensum? Sería una de las grandes preguntas. ¿Cómo lo estamos viendo, no es cierto? También depende a veces en qué espacio te toca dar clases. Cuando trabajas en un colegio particular, donde además pasas a ser como el empleado de ciertos estudiantes porque tienen una postura muy difícil, o cuando trabajas en espacios fiscales donde tienes que enfrentarte a condiciones de estudiantes que vienen sin comer, que vienen con violencia. ¿Cómo uno tiene que enfrentar eso? Entonces, no solo eres el profesor o la profesora de danza, ¿cómo acompañas de esos procesos? ¿No? ¿Cómo respondes ante esas necesidades? Esa es una de las grandes cosas que debemos ir aprendiendo al pensar estas pedagogías necesarias, nuevas pedagogías alrededor de las prácticas artísticas que se basen en el reconocimiento y en el respeto, ¿no? En el respeto mutuo, que no sean aprendizajes de la humillación, como a veces las escuelas antiguas en las artes lo practicaban, que yo creo que estamos caminando hacia otros lados. En este pandémico, una de las cosas que me pregunto más es justo lo que conversábamos antes, esto de la virtualidad, y cómo en cambio ahora esto deja claro otras brechas sociales muy claras, donde no todos los estudiantes ni las estudiantes tienen las mejores condiciones, que apenas tienen un teléfono, muchas personas están robándose en el wifi para recibir clases, no pueden bajarse PDFs, menos tener un espacio donde practicar. No es verdad que es tan fácil hacerlo por estos medios, no es verdad. Además, estas prácticas del cuerpo, o sea, para mí, hablábamos en un foro en otro momento, estaba el Ernesto Ortiz y el Paquito Salvador, y decíamos, el cuerpo necesita, ¿no? El espacio, necesita la danza, necesita la sala, no sabemos cuándo vamos a volver. Berta Díaz, que es otra pensadora, promulgaba y decía, bueno, capaz que estamos avanzando hacia unas nuevas teatralidades, hacia unas nuevas puestas de escenas del cuerpo, pero no sabemos. O sea, todo esto es, como les decía, la incertidumbre. Y bueno, en tal caso, lo bueno de la incertidumbre es que nada está dicho y que todo se puede hacer, pero los limitantes son bien claros. Nuestros limitantes sociales, económicos, están bien claros y eso también hay que asumirlo. Dentro de las pedagogías estas del respeto no sabemos cómo las llegaremos. Gracias. Increíble, increíble, Viviana, una mirada al pasado, al presente y a los nuevos retos que se vienen a futuro. Esperemos todos tengamos un balance ganador al final. Avanzamos con Victoria Velasco Ayala, con la misma pregunta. ¿Cuáles son para ti los retos que le espera un docente o maestro al impartir la enseñanza de la danza en las instituciones educativas, Victoria? Bueno, comparto igual con Vivi estos retos que uno tiene como maestro, y me parece que también uno tiene que, el reto es saber a qué entorno te vas a enfrentar cuando vas a ir a dar clases, ¿no? O sea, hay un montón de lugares donde das clases. Por ejemplo, me pasó que fui a dar clases a un secundario y pasa esto, que te dicen, bueno, en el salón donde no ocupamos, movemos las bancas para atrás y ahí tienen el espacio, ¿no? Me parece que ahí van a alcanzar. Bueno, sí, listo, no hay problema, vamos, buscamos. Después dice, bueno, los chicos que van a entrar, creo que eran de tercer curso. Bueno, perfecto, entonces eso también, ¿no? Enfrentarte al grupo, vamos a ver quiénes vienen, con qué ganas vienen, cuántos años tienen y más o menos si tienen algo, ¿no? Lo primero que me pasó fue que pregunté, bueno, chicos, qué bueno, ¿les gusta la danza? ¿Qué tipo de danza? Creo que eran 10. De los 10, 5 me contestaron, no, a mí me dieron por sorteo que tenía que venir acá a hacer danza, entonces, claro,
son como esos retos que dices, ok, en el colegio les van a dar danza, pero es por sorteo, entonces no vinieron porque les gusta. ¿Cómo hago para motivar, para que les guste? Porque de 10 a 5 les sortearon, a los otros 5 les gusta. ¿Cómo hago para que les motive, para motivar a todos, para que los otros no se rían porque el uno baila y la otra no? Pasó eso. Después me pasó que fui a dar clases en un maternal. La estudiante más grande tenía 5 años, entonces daba clases a nenas de 2, 3, 4 y 5 años, pero ellas sabían y ellas querían ir a hacer danza, entonces sabían que cuando nosotras llegábamos, porque daba clases con otra profe, iban y buscaban su bolsito con sus zapatillas y tenían que seguirnos para ir a la sala. Habían adaptado un salón, había espacio, todo lo que necesitábamos para trabajar con las nenas. Entonces ahí también sabes con qué entorno estás, ¿no? Dentro de una, digamos, una educación normal. Y después también tengo el gusto de trabajar en 2 academias de danza, con personas que van porque les gusta la danza, porque quieren, y son adultos que bailan. Yo doy clásico, me dediqué a dar clásico, entendí perfectamente lo difícil que es el clásico y cómo trabajar con las condiciones físicas que uno tiene, más allá de que cuando yo empecé te decían que si no haces esto no vas a poder bailar, que si no haces el otro no vas a poder, bueno, un montón de cosas. Pude aprender y pude entender muchas cosas sobre la técnica clásica y trato de enseñar de la mejor manera eso, desde mi experiencia. Entonces doy clases de técnica clásica a bailarines de otras especialidades que les sirve esto para estar en un training, digamos así, ¿no? Y también ayudo y soy asistente de una maestra que prepara a niñas para los concursos que se hacen aquí en Argentina, nacionales y internacionales, y les preparan a las niñas para entrar a la escuela del Teatro Colón. Entonces son otras condiciones, son otros retos, son trabajar desde otro lado, con otro esfuerzo, ¿no? Creo que uno tiene que encontrar y entender a qué grupo, en qué condiciones, con qué posibilidades y con qué objetivo va a dar y transmitir esa enseñanza. Conocerlos me parece a mí que es el mayor reto, y cuál es mi objetivo para cada uno, para poder enseñarles, creo. Muchas gracias, Victoria. Maestro Juan, para usted la misma pregunta. ¿Cuáles son los retos que le espera a un docente o maestro al impartir la enseñanza de la danza en las instituciones educativas? Bueno, los retos son diversos. Como dijo Victoria, los grupos son diversos. El mayor reto y la mayor preocupación que uno tiene es cuando el estudiante entiende que le gusta. Y mi preocupación, luego, ¿qué va a hacer en el mundo laboral? ¿En qué lugar se va a ubicar? Eso es lo que más me preocupa. Entonces, desde allí los profesores debemos pensar de mejor manera nuestra educación. Cuando cité hace un rato que trabajaba en provincia, obviamente que en provincia tienes otros retos. Gente que va porque le gusta, va por lo lúdico, otros van por aprender. Y en la academia también hay gente que le gusta, pero hay gente que también se da cuenta que a mitad del proceso le gustan otras cosas. He tenido varias experiencias, he tenido estudiantes que han dejado medicina ya en su 5º año y han entrado a estudiar artes. Tienes esos ejemplos que son tan diversos. Y gente que está estudiando arte y luego se va a estudiar alguna rama de la medicina también. Sucede. Hay otro estudiante que me dice, un día me dijo, maestro, dice, yo he trabajado 6 meses y gané muy poco, gané $30. No sé qué es lo que me espera. Entonces, esas son las realidades que a mí me preocupan como maestro. O sea, esa es una gran responsabilidad.
porque le incitas al estudiante a que ame el arte, a que se involucre, a que experimente, a que investigue, a todo el mundo. Pero luego tenemos problemáticas de inserción, tenemos problemáticas de dónde nos vamos a ubicar, en qué espacios. Entonces, esa es mi mayor preocupación. Y mi mayor alegría es que he tenido algunos ejemplos. Siempre yo hablo con ejemplos, ¿no? Disculpe si que insisto. Un día tuve un estudiante en la Amazonía que dejó la clase. Se fue, digo que yo era muy estricto. Si tú deseas, puedes ir. A las pocas semanas, yo le veía por la ventana porque daba clase en un segundo piso y él pasaba por la vereda del frente y pasaba mirando la clase. A los pocos días le manda a decir con otro compañero que si le puedo aceptar en clase. Le digo, sí, las puertas están abiertas, no hay conflicto. Y ese muchacho hoy se graduó en un conservatorio en Cuenca. O sea, aprendió que también el arte es una disciplina, también aprendió que el arte es una parte que le va a dar un trabajo. Claro, pero esos ejemplos son muy pocos, ¿no? Son la minoría. ¿Y el resto qué sucede? Digo esto porque esa es la preocupación actual. Y ahora con estos asuntos de esta crisis, de esta emergencia sanitaria, se va por lo más corto, ¿no? Por lo más delgado. La cuerda se corta por lo más delgado, que es el tema artístico. Entonces ahí es donde sufre el arte de danzar, el arte de pintar, el arte de cantar, el arte de las artes plásticas. Sufre. Entonces ahí es cuando ahorita vamos a decir cuál es nuestra verdadera importancia en la sociedad. Esas son mis mayores preocupaciones. Muchísimas gracias, maestro. Completamente de acuerdo e identificada. Quisiera avanzar ahora con la misma pregunta para Edwin Gerardo Santos. Edwin, para ti, ¿cuáles son los retos que le espera a un docente o maestro al impartir la enseñanza de la danza en las instituciones educativas? Bueno, de los retos más creo que de los que nos toca enfrentar a los maestros, concuerdo con mis dos compañeras que uno es concientizar también a las personas que nos buscan a que impartamos clases de danza, que no es solo por llegar y decir, váyase para ese salón, ahí mire si pueden hacer un espacio y ahí trate de bailar como pueda. Pues suba las bancas, pongan las unas encima de otras para que tenga más espacio. Y cuando uno ya tiene todo eso, no, llega una experiencia que me tocó, ya teníamos todo arreglado, ya estábamos a punto de ensayar, la música ya la iba a poner y ya íbamos a comenzar. Y llega el maestro del salón, no, ¿y por qué han movido todo de acá? Esto no es para estar moviendo los pies. Vayan a buscar, si quieren, váyanse ahí al pasillo. Ahí hay un toma, ahí si quieren. Bueno, y yo, entonces, ¿por qué no buscan a impartir clases de danza si nos van a decir todo eso y no le van a tomar la importancia que tiene el arte? Como si. Tenía otro amigo que es músico, no solo en el aspecto de la danza, otro amigo que es músico, él estaba impartiendo su clase y llegaba un maestro a sacar a los alumnos de él. Venimos, Benita, vayan a hacer esto, tú ve a hacer esto, y el permiso para maestro, perdón, disculpe, ¿puedo llevarme a sus alumnos? Fíjese que tienen una tarea que hacer. No, él solo llegaba, se metía. ¿Dónde está el respeto hacia nosotros? Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es que las personas lo vean no solo para que llegamos a, como me dijeron a mí, solo para llegar a mover los pies o solo para que los alumnos lleguen a mover los deditos, a entretenerse tocando guitarra, a aprender canto, a aprender teatro, sino que también que es una parte para que nosotros seamos unas personas mejores ante la sociedad, no solo para que nos van a entretener. Así como a ella también le tocó, yo tenía 20 alumnos. Yo tenía 20 alumnos y de los 20, solo a 2 les gustaba bailar.
A los demás los habían mandado porque les iban a dar puntos en muchas materias. Entonces yo les digo, bueno, ¿quiénes de ustedes les gusta bailar? Nadie, ni los dos levantaron la mano, porque tenían pena por sus otros compañeros. Ok, ¿y quiénes de ustedes ya han bailado antes? Nadie. Yo solo en los bailes he bailado así medio, dijo. Cuando me invitan a una fiesta y ya estuvo. Y yo, ok, bueno. Comencé a dar la clase, llega el maestro y me dice, vaya, me dice, ya tenía casi todo listo para el montaje, y me dice, vaya, me dice, mire, aquí hay 4 más, métalos ahí, mire, ahí, póngalos siquiera ahí atrás a hacer algo, me dice, así, ya póngalos ahí atrás. Y yo, no se trata de eso, se trata de que ellos aprendan, se trata de que ellos sepan que están bailando. No solo los voy a llegar a poner, miren, se van a poner aquí atrás y se van a quedar parados y solo se van a mover de lado a lado. No, tienen que saber qué van a bailar, qué van a expresarle al público, no solo pueden hacer eso. Creo que uno de los mayores retos que nosotros tenemos, bueno, en mi punto de vista, es sensibilizar a las personas que esto no es solamente de llegar, mover los pies, llegar a entretener a alguien para que haga algo, no, sino que para que ellos aprendan un poquito del arte, de lo bello que es el arte. Eso. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas por haber respondido todas estas inquietudes y todas estas preguntas acerca de la danza. Yo me quedo con algunas opiniones maravillosas que me gustaría repetir. Por ejemplo, el hecho de que la danza como expresión artística es una práctica corporal que genera conocimiento, a la que puede acceder todo el mundo, que hay que tomar conciencia y generar en las instituciones educativas los espacios necesarios para el desarrollo de estas prácticas. Al igual que me quedo, y estoy seguro que nuestra audiencia también, con el hecho de que para todos los exponentes, la danza y las artes son expresiones que generan en el ser humano mucha más sensibilidad, conciencia y sobre todo sentido de cultura en base a las prácticas que realizan. Es así que no se les hará ajeno un entorno artístico al momento en el que ellos se encuentren frente a un escenario. Así que muchísimas gracias por estas opiniones. Voy a darle paso al vicerrector, el doctor José Juncosa, quien quiere dirigirse a ustedes. Y a continuación pasaremos a hacer la ronda de preguntas de Facebook, ya que nuestra audiencia está ansiosa por saber un poquito más de aquellas prácticas que ustedes hoy en día realizan. Gracias, Karen. No, yo quisiera contribuir desde los desafíos que se plantean a la gestión universitaria, ¿no? Porque oímos lo de curriculizar la danza, de abrir espacios permanentes, seguros, garantizados de aprendizaje y práctica de la danza. Entonces, ¿eso cómo revierte hacia la gestión de las autoridades y cómo lo estamos resolviendo en la Salesiana, ¿no? En la Salesiana concebimos que, por ejemplo, la danza tiene su lugar curricular en las carreras que son más en sintonía con la danza, ¿no? Que puede ser parvularia, pedagogía, etcétera, psicología, comunicación. Pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces, hemos creado un concepto que en la universidad el estudiante adquiere capacidades no solo por el aula. El aula es uno de los tantos recursos que el estudiante tiene para capacitarse, pero no es el único. Hay otro tipo de ambiente extraaula que se llaman ambientes capacitantes, que son de libre circulación y de alta exigencia. No es para los estudiantes que no saben qué hacer, no es para los estudiantes que se quieren divertir, que quieren conocer a compañeros, que quieran conocer a compañeras. Todo eso está bien como, digamos, condimento, pero en el fondo son ambientes capacitantes. Y con el tiempo hemos ido creando, por ejemplo, los chicos que tienden mucho, chicos y chicas, que estudian ingenierías, que tienden a la robótica, se
se les garantiza un ambiente capacitante, donde ellos pueden tomar decisiones, donde ellos solicitan los recursos, ellos, donde planifican sus actividades, donde ellos llaman a sus instructores, según el reto, el desafío, el aprendizaje. Entonces, ese ambiente capacitante extra aula les ayuda a darle sentido al aula. Y termina siendo ese ambiente extra aula el que le da color, sabor, sentido a ese aprendizaje a veces demasiado pautado que es el aula. Por ejemplo, un ejemplo de un ambiente capacitante de alta exigencia es el coro. Con el coro no se juega. Con el coro, si no sabes leer partitura, no vas a poder cantar. El coro no es solo un ambiente para pasarla bien, es un ambiente para exigirse. Y en esa alta exigencia, el estudiante se capacita primero en escuchar a otros, en escucharse y además en ponerse en escena. Y yo creo que la danza pasa por allí. La danza es un espacio capacitante, permanente, asegurado, legitimado, con recursos, aquí están instructores como Joana, ¿no? Está Doris que asegura las condiciones para que eso se pueda dar. Y esos chicos viajan, esos chicos en la medida en que participan en retos, en otras universidades, inclusive en otros países, eso les da chance de poder crecer en su propia corporalidad. Es decir, con la danza y con las actividades culturales y con todas estas actividades capacitantes no se juegan. Pueden no ser curriculares, pero en ellas los estudiantes se juegan la vida. Porque es posible que esa experiencia exigente, estética, ¿no?, les dé mayores garantías de tomar decisiones de todo tipo, que el aula no les permite por ser un formato demasiado planteado sobre lo intelectivo, ¿no?, sobre el aprendizaje duro, rígido. Entonces yo creo que la universidad nosotros debemos crecer mucho en la creación y en el generar garantías de estos ambientes capacitantes, permanentes, alimentados, en pleno crecimiento. Los grupos culturales son sumamente dinámicos, ¿no? Los grupos de ingeniería también. Y los chicos se autoexigen muchísimo. Y uno ahí ve que no es verdad que la juventud no se esfuerza, que no tienen amor por el esfuerzo. Ellos se matan y se esfuerzan por aquello que tiene sentido, por aquello que involucra todo su ser, toda su vitalidad. Yo creo que es muy importante para los gestores universitarios garantizar estos espacios. Por ejemplo, hay espacios muy articulados de coworking, ¿no?, de emprendimientos, y muy exigentes. Yo creo que con el arte hay que plantear a lo largo de toda la presencia estudiantil en la universidad garantía de estos espacios de alta capacitación. Gracias por la oportunidad de expresar un poquito nuestra experiencia y todo lo que queda por hacer también. Muchísimas gracias, doctor José Juncosa. Creo que es valiosísimo y realmente importante la visión desde el área académica, desde la institución educativa, saber qué es lo que ellos tienen considerado para estos espacios. Así que muchísimas gracias por este aporte. A continuación, voy a proceder a hacer 4 preguntas que hemos escogido de todas las preguntas que se realizaron a través de Facebook. Quiero agradecerle a la audiencia por seguir preguntando. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no podemos responder todas, así que hemos escogido 4 que vamos a hacerles a todos nuestros, a cada uno de nuestros panelistas. ¿Ok? Voy a empezar con Viviana. Voy a seguir el orden. Viviana, la escogimos porque realmente tiene muchísimo que ver con parte de tu intervención.
Nos preguntan, ¿cómo puedo transmitir el conocimiento de la danza a niños pequeños y cómo puedo ayudarles a resolver problemáticas mediante la danza? Ay, ay, ay. A ver, creo que las compañeras y compañeros que estudian parvularia seguramente tendrán un acercamiento directo para trabajar con niños y niñas pequeños y pequeñas, pero lo que te puedo contar en relación a una experiencia cuando daba clases con un proyecto que se llamaba Cultura Viva, que era del municipio, se daba clases de danza, bueno, de diferentes artes en diferentes barrios de la ciudad de Quito. A mí me tocó específicamente en Ayón, que es una zona con un problema social de alcoholismo súper fuerte y que lamentablemente ves cómo incide en el comportamiento de los niños y las niñas. A través de la clase de danza, yo no generé bailarines ni bailarinas ahí, pero sí generé la capacidad de que una niña de 5 años sea capaz de decirle a alguien, no me pegues, no me empujes, no me toques. ¿Sí? Entonces, a través de esta clase, ella logró como reconocer su espacio y delimitarlo, ¿sí? Pero también tienes que tomar en cuenta que no puedes trabajar solo ni sola, tienes que relacionarte, ¿sí? Tienes que saber que cuando encuentras ciertos casos específicos, necesitas ayuda y necesitas redireccionar casos específicos, en este caso a las instituciones que trabajan en problemas de la niñez. Pero mira, ese para mí fue un logro muy importante, que una niña pequeña sea capaz, entre iguales, sea personas más grandes, decirle, no me toques, ¿sí? Y eso pasa porque estaba reconociendo su cuerpo como su espacio también, ¿sí? También trabajé alguna vez con una institución internacional, con compañeros de aquí también del Ecuador, sobre cómo evitar o cómo disminuir el embarazo adolescente en barrios de acá en el sur de Quito. Lo mismo, cuando te das cuenta que habitas tu cuerpo, cuando tienes la opción de reconocer que tienes otras opciones, porque antes se te había negado, puedes encontrar otras formas, otros caminos de relacionarte. Pero ahí siempre la danza ha sido una herramienta, nunca he trabajado sola, creo que la gestión local me ayudó a aprender a articular y trabajar en red. Una cosa específica no se puede trabajar sola. Si estás trabajando en una escuela, definitivamente vas a tener que trabajar con la profesora, con el psicólogo, con la psicóloga, se articula, no puedes trabajar solo. Creo que eso, gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Valiosísimo y maravillosa la experiencia del poder haberle ayudado y aportado a la vida de esta niña a través de la danza como un mecanismo de expresión y expresión real. Muchísimas gracias. Mi siguiente pregunta es para Edwin. ¿Cómo influye la danza folclórica en la vida de un estudiante para su futuro? Bueno, la danza folclórica influye en varios aspectos. Uno de ellos es que te despierta eso por conocer más de tu pasado. Te despierta también querer investigar. Por ejemplo, nuestra lengua es náhuatl, pero acá lastimosamente del 100%, tal vez un 5% hablan náhuatl. Cuando nosotros comenzamos a aprender folclore, tú comienzas, porque hay muchas palabras que nosotros utilizamos en nuestro día a día, pero son palabras de náhuatl. Entonces, por ejemplo, hay un recipiente, el recipiente de plástico, acá le llamamos huacal, esa es una palabra náhuatl, pero todos lo utilizamos y no sabemos. Cuando nosotros comenzamos a aprender folclore, comenzamos a despertar esa investigación. Yo quiero saber de dónde es que viene el náhuatl, cuántas personas hablan, cuáles son mis tradiciones, por qué son mis tradiciones así, por qué estas personas bailan esto en esta época del tiempo, por qué se visten de esta manera, por qué ellos van cargando un santo
sobre una montaña, lo llevan y lo van a descansar al otro, y luego cuando al otro le toca la fiesta, lo regresan y regresan por esa cordillera. Todas esas preguntas a uno se le vienen a la mente cuando comienza a aprender ya folclore. El folclore, aparte, como he dicho, también te hace, yo hablo por mi experiencia, te hace más sensible. Te hace más sensible en tu entorno. Te ayuda también. El folclore no solo es conocer, digamos, nuestras costumbres, sino que también cuando uno baila folclore, bueno, en el aspecto del ballet folclórico, nosotros tenemos no solo una disciplina que es folclore, sino que también aprendemos varias disciplinas. Contemporáneo, aprendemos clásico, aprendemos popular, bueno, nuestro folclore, nos dan clases de música. Para mí, el folclore te despierta el interés por querer aprender y conocer sobre tu pasado, no sobre mi pasado desde que yo nací, sino que nuestro pasado de nuestra cultura, cómo surgió y a dónde está en nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Edwin. Valiosísimo para toda la audiencia y por supuesto para nosotros que te escuchamos. Mi siguiente pregunta es para el maestro Juan Arellano y me parece bastante interesante en lo personal. ¿Cómo podríamos o cuál sería la manera correcta para influir la danza a las futuras generaciones, ya sea folclórica o urbana? No entiendo muy bien la pregunta. Voy a repetirla. Creo yo que es, ¿cómo podríamos o cuál sería la manera correcta para, supongo, inculcar la danza a las futuras generaciones, ya sea folclórica o urbana? No hay una manera correcta. Y vuelvo a insistir, es el tema lúdico, es a través del juego. A través del juego podemos crear, a través del juego podemos investigar, a través del juego podemos hacernos un pasado, presente y futuro. Entonces, no hay una manera correcta, no es una técnica correcta. Es lo lúdico y lo que tiene que proveerse de ahí es la creatividad con la que se enfrenta, porque tiene diferentes cuerpos, no tiene solo un cuerpo. Hay una multiplicidad de cuerpos y aquí somos multi, hacemos una variedad de cuerpos. Entonces no podríamos pensar que una técnica, si es que la pregunta va para allá, no hay una técnica específica. Lo que hay es que hay que construir un movimiento. Por eso, cuando empezó esta conversación, yo sí te hablaba dice cualquier cuerpo puede danzar. O sea, y desde allí yo he trabajado el tema educativo, el tema recreacional, ligando los contenidos de la escuela o del lugar donde vaya a enseñar, trato de fusionar. Ahí sí hay una técnica, ahí sí hay un método de conocimiento para poder entregar otro conocimiento, pero no hay una técnica específica, no lo puede haber tampoco, porque si no, no sería una libertad de conocimiento y no sería un cuerpo libre para nada, se estaría coartando. Lo que pasa es que también tenemos que diferenciar. Una cosa es cuando el individuo decide ser artista o estudiar artes, y para eso va a un conservatorio. Entonces hay una técnica, unos métodos estipulados. Otro espacio es lo lúdico, ¿cierto? De que los profesionales, a través de lo lúdico, podemos impulsar ciertos procesos humanitarios. Y otro momento es cómo también las artes funcionan dentro de la educación superior. O sea, cómo también las artes dentro de la educación superior en otras asignaturas también despiertan inquietudes. Entonces, por ejemplo, yo en la universidad hice un par de semestres, trabajé en ciencias químicas. Y verán que tiene que ver danza en ciencias químicas. Entonces, cuando llegué a dar una optativa en ciencias químicas, tenía 70, 80 estudiantes. Y era la motivación, o sea, era contraponer conocimientos. Entonces los estudiantes dije, bueno, como tienen que ver con la ciencia, vamos a hablar de la ciencia. Entonces, todo depende del lugar donde estás o a quién le vas a enseñar.
Pero hay que tener claro, los que deciden estudiar artes van a ir a un lugar para estudiar artes, ¿cierto? Y los que deciden estudiar otra disciplina o conjugar, obviamente lo van a hacer. Pero sí creo que hay que hacer esas diferencias, porque si no estamos confundiendo los aprendizajes. O sea, el tema aquí es, insisto, el que quiere ser profesional, y eso en el país está. Se creó la carrera en la Universidad de las Artes, ¿cierto? Porque no había una universidad en Ecuador de las artes, ya, se creó una carrera. Paralelo a eso, también se creó 2 carreras más en la Facultad de Arte, que es música y danza. Entonces, creo que estamos en ese camino, o sea, los que quieren ser profesionales lo van a hacer, y los que quieren entrar de otras carreras a través de lo lúdico también es válido. Entonces, no creo que haya una sola fórmula para poder enseñar la danza o aprender de la danza. Hay varias fórmulas. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Y maestro. además insistiendo en el tema que Ecuador es rico en todo. O sea, tiene mucha cultura. O sea, no podríamos encasillar. No podríamos. Partiendo del principio de que en el arte nada está completamente estructurado. Muchísimas gracias. Y para finalizar, tengo una pregunta más para Victoria. Victoria, cuéntame, ¿por qué consideras tú que la danza nos hace más sensibles al entorno y a las situaciones que vivimos? Ay, ¿por qué la danza nos hace más sensibles hoy? Porque es una expresión a través de nuestro cuerpo, que es lo más real que tenemos y con lo que más, donde están todas nuestras emociones, ¿no? Entonces, como que, no sé, siempre que nos pasa algo o alguna cosa es con el cuerpo, con lo que primero reaccionamos, ¿no? Es lo que primero nos viene y algún movimiento o alguna cosa. Entonces, aprender a conocernos para poder conocer al otro y entenderlo es algo muy, muy nuestro, lo que tenemos nuestra. Así que, ay, qué difícil, es una sensación muy, muy rara, justo. Pero es eso, como ver y de acuerdo a cómo te mueves también vas encontrando qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me pasa con las nenas cuando llegan a la clase y están súper emocionadas o alguna no le gusta o no quiere, es el cuerpo el que te enseña, el que te dice, algo que le está pasando y hay que aprender mucho a escucharlo para poder expresarlo. Es difícil esa pregunta, pero me parece que, no sé, como encontrarse uno mismo y entenderse para poder entender al otro y por eso uno hacerse más sensible, ¿no? Pensar en esta persona, en qué le está pasando para poder ayudarle a los demás, no sé. Eso me parece. Valiosísimo, Victoria. Sí, es complicado. Es complicado. Es complicado. Pues, bueno, en lo personal, yo quiero agradecerles por, primero que nada, a la Universidad Salesiana por esta maravillosa invitación. Para mí, el poder ser la moderadora de este evento es más que un honor. El aprender de estos 4 maravillosos panelistas, desde mi trinchera también como bailarina comercial. Agradecerles por la gestión que día a día hacen en diferentes áreas, lugares de nuestro país, del mundo en general. Agradecerle a la Universidad Salesiana por brindarle este espacio a sus estudiantes y a toda la audiencia que hoy en día está conectada, aprendiendo de la experiencia, del conocimiento y de la información de estos 4 grandes y maravillosos exponentes. Hoy me llevo sus historias, me llevo su información
y me llevo la experiencia y el entendimiento de que la danza nos hace mucho más sensibles, de que debemos contar con los espacios correctos, no solamente hablando de infraestructura, sino también hablando de inclusión dentro de la malla curricular, dentro de la educación, porque artistas somos todos, y yo creo que el empezar a fomentar eso en los más pequeños, el crear conciencia de arte, de cultura, nos va a permitir, como dijo Viviana, tener un mundo que no es ajeno al arte, tener un mundo que concibe, que asimila el arte como parte de su naturaleza, más no como algo especial, algo esencial que solo sucede en la vida de otra persona, algo ajeno a mí. Muchísimas gracias desde ya por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Universidad Politécnica Salesiana, por tenerme aquí, y gracias a toda la audiencia.